Mis padres me excluyeron de la Navidad para complacer a mi hermana. Vendí mi empresa por millones e hice mi propia fiesta. Al ver mi éxito me pidieron su parte, pero terminaron humillados. Hola, Reddit. Soy Tobías, tengo 35 años, y nunca pensé que sería el tipo de persona que publica aquí. Pero diré que la Navidad pasada le dio un giro completo a mi vida, de la mejor manera posible. No estoy aquí para presumir ni para buscar lástima, solo para contarles lo que pasa cuando el hijo invisible deja de esperar una invitación, y deja de jugar el papel que le dieron. Agárrense, porque esto se pone interesante. Mi teléfono vibró justo al amanecer con el nombre de mi papá iluminando la pantalla. Vamos a mantener la Navidad pequeña este año. Sin invitados, así que solo será tu hermana y su familia. Me quedé mirando el mensaje un segundo, lo releí 2 veces y respondí, entendido. Que la disfruten. Corto, educado, civilizado. El tipo de respuesta que dice no me importa, cuando en realidad golpea como un puñetazo lento en las costillas. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y dejé que el silencio se instalara. Era el mismo patrón de siempre, solo que en otro año. Adriana con su vida perfecta de postal, la estrella de la familia desde el primer día, y yo, el personaje secundario del que siempre se olvidaban que estaba en escena. La primera vez que lo sentí tenía 13 años. Acababa de ganar un concurso regional de robótica. Había construido una máquina que movía bloques mediante comandos de voz. Básico, sí, pero para un adolescente en un garaje era un milagro. Entré corriendo a la sala con el certificado en una mano y grasa todavía en los dedos, con el corazón latiendo como si hubiera descifrado el código de la NASA. Mi papá apenas levantó la vista del periódico. ¡Qué lindo, Tobías! El solo de Adriana anoche salió increíble. Su profesora dice que podría audicionar para Juilliard algún día. Mi mamá reaccionó como si él hubiera anunciado una noticia histórica. ¡Ay! Tenemos que grabarlo para su portafolio. Mi certificado terminó bajo una pila de facturas en la mesa, donde quedó hasta que yo mismo lo tiré a la basura. Después vino el dron. Lo construí desde cero con piezas de juguetes viejos de control remoto y lo programé para que flotara y respondiera a comandos básicos. Pensé que tal vez, solo tal vez, esta vez sí les impresionaría. Llamé a mi mamá al patio. Lo vio despegar, parpadeó una vez y dijo, «Qué lindo, Tobías». Luego, sin pausa, añadió, «El equipo de debate de Adriana llegó a las nacionales. Vamos a viajar a verla». Esa me dolió. No porque quisiera elogios, sino porque confirmó lo que ya sabía. Adriana podía estornudar y lo ponían en el boletín familiar. Yo podía inventar algo increíble y me pedían que bajara el volumen mientras ella practicaba sus escalas. Pero lo que realmente se me quedó grabado vino después. Estaba en el garaje probando otro de mis proyectos ridículos, como los llamaba mi papá, un pequeño robot con ruedas que seguía señales de luz. Había cables por todo el piso y varias luces LED parpadeando. Adriana entró mirando su teléfono, con una de esas bufandas grandes que le encantaban. Le dije que tuviera cuidado, pero ni siquiera miró hacia abajo. Caminó directo y se tropezó con un cable. Lo siguiente que recuerdo es que estaba gritando, sosteniéndose el tobillo. Mi papá llegó corriendo como si alguien le hubiera disparado. «¿Qué demonios, Tobías?», gritó. «Le dije que tuviera cuidado», respondí. «Pudiste haberla matado. Mira este desastre, cables por todas partes, herramientas en el piso». Mi mamá apareció después, dramática como siempre. «La vamos a llevar a urgencias. Se acabó esta tontería, ¿entendiste? Fue un accidente», intenté decir. No importó. Ya estaban en el auto. Esa noche, mi papá entró a mi cuarto con una caja de cartón. «Entrégalo todo». Lo miré confundido. «¿Qué? ¿Mis cosas?» «Todo. Herramientas, aparatos, cables. Puedes hacer el ridículo todo lo que quieras fuera de esta casa, pero te mantienes lejos de tu hermana». Se fue con mis cosas como si fueran contrabando. Después de eso también redujeron mi mesada, diciendo que tal vez así aprendería responsabilidad. Adriana recibió un par de botas de diseñador 2 días después, para que se sintiera mejor. Después de eso dejé de construir por un tiempo. Cada vez que intentaba empezar algo nuevo, escuchaba la voz de mi papá en mi cabeza: «Puedes hacer el ridículo todo lo que quieras fuera de esta casa». Así que dejé de arriesgarme. Estudiaba en silencio, guardaba mis ideas para mí mismo. Aprendí temprano que la curiosidad venía con una cuota de castigo. Años después, cuando entré a Caltech, el Instituto de Tecnología de California, pensé que por fin cambiaría el guión. Que esta vez dirían: «Wow, Tobías, eso es increíble, estamos orgullosos de ti». Pero no, mi papá solo dijo: «Eso queda lejos de casa, ¿eh? ¿Estás seguro de todo eso de las computadoras?». Mi mamá añadió: «La graduación de la Facultad de Derecho de tu hermana es la misma semana. Ya veremos si podemos visitarte». Nunca lo hicieron. Mientras tanto, Adriana me mandó un mensaje: «Felicidades, hermano. Supongo que ahora serás hacker o algo así». Jaja. Eso fue todo.
La universidad fue brutal. Todos a mi alrededor tenían planes de respaldo, contactos, padres que realmente se preocupaban. Mi plan de respaldo era sopa enlatada. Llamaba a casa de vez en cuando, pero casi siempre estaban ocupados con los eventos de Adriana, torneos nacionales de debate, un nuevo ascenso, la planificación de su fiesta de compromiso. Mi mamá hablaba más de las flores de la boda que de mis exámenes finales. Después vino la boda, todo un circo. 300 personas, un cuarteto de cuerdas, candelabros de cristal tan brillantes que podías ver tu reflejo en ellos. El prometido de Adriana, Julián, era de esos tipos que visten demasiado elegante incluso para desayunar. Apenas me miró. Pensé que al menos me pondrían de padrino, ya sabes, por ser el hermano. Pero no. Julián tenía a sus amigos de la fraternidad, a sus primos, incluso a su entrenador de lacrosse de la secundaria. A mí me dieron una linterna. Mi papá dijo, se te dan bien los cables. Hazte útil y ayuda al técnico de iluminación. Así que eso hice. Pasé la mayor parte de la noche arrastrándome bajo las mesas, revisando enchufes, mientras Adriana flotaba por el salón con su vestido como si fuera de la realeza. Cada pocos minutos alguien decía, deben estar tan orgullosos, y mis padres sonreían como si fueran ellos los que se casaban. Cuando ella dio su discurso, mi mamá lloró. Mi papá grabó desde todos los ángulos. Cuando me despedí esa noche, ya estaban hablando de destinos para la luna de miel con los padres de Julián. Dudo que se hayan dado cuenta de que me fui. La única persona que se molestó en hablarme de verdad fue el tío Vincent, el hermano menor de mi papá. Es lo opuesto a ellos, callado, sarcástico de una forma graciosa, de los que realmente escuchan cuando hablas. Me llevó aparte después de la ceremonia y me dio una cerveza. Ni siquiera la quería, pero agradecí el gesto. No te lo tomes personal, muchacho. Siempre han sido así. Tú no eres el problema, ellos solo creen que hablar fuerte es lo mismo que tener éxito. No fue mucho, pero se me quedó grabado. Me habló como a una persona, no como a un accesorio de fondo en el show de Adriana. Después de eso mantuve distancia. Feriados, cumpleaños, todo empezó a mezclarse. Las llamadas se hicieron más cortas. Yo seguía enviando noticias, pero del otro lado casi siempre había silencio. Aprendí que, si no mencionaba a Adriana, la conversación moría en menos de un minuto. Un día de acción de gracias, durante mi tercer año de universidad, estaba corto de dinero. Trabajaba medio tiempo reparando computadoras en las residencias, pero el alquiler se había comido mi último sueldo. Los vuelos estaban carísimos, así que me tragué el orgullo y llamé a casa. Oye, los vuelos están caros este año. ¿Creen que puedan ayudarme un poco para poder ir a casa por el feriado? Mi mamá se quedó en silencio. Después tomó el teléfono mi papá. No te preocupes, Tobías. Que vengas o no, no hará mucha diferencia. Nos vemos en Navidad, tal vez. Lo dijeron como si me estuvieran haciendo un favor, como si me estuvieran ahorrando la molestia. Me quedé sentado en la cama de mi residencia, sosteniendo el teléfono como un tonto. Está bien, dije al final. Claro, tiene sentido. Cuando llegó el feriado, las residencias estaban casi vacías. Solo yo, un estudiante internacional al final del pasillo, y el zumbido constante de la máquina expendedora en la sala común. Compré fideos instantáneos en la tienda del campus y los comí frente a mi computadora. Entré a Facebook. Ahí estaban, mi mamá, mi papá, Adriana y Julián, con su elegante mesa puesta. Suéteres a juego, pavó dorado, y una frase tipo, la familia lo es todo. Me reí en voz alta. No una risa divertida, sino esa que sale cuando el pecho se te aprieta y ya no sabes qué otra cosa hacer. No es que esperara mucho, pero darme cuenta me golpeó más fuerte de lo que pensé. No solo me habían olvidado, era opcional, como una función que podían activar o desactivar según la temporada. Esa noche abrí uno de mis archivos de proyectos, jugué un poco con código y me prometí que algún día construiría algo grande. No para demostrárselo a ellos, sino para saber que podía. Porque sentado ahí, con mi ramen instantáneo y viendo a mis padres posar para fotos de la familia lo es todo sin siquiera notar la silla vacía en la mesa, algo hizo clic, no era invisible por accidente. Ellos querían que fuera así. Después de Caltech me mudé a Chicago con una sola maleta, una laptop que se apagaba si no estaba conectada y una oferta de trabajo que pagaba menos de lo que Adriana probablemente gastaba en un corte de pelo. La empresa era una pequeña firma de ciberseguridad en el centro. Le gustaba llamarse de ritmo acelerado, que en realidad significaba que vivirías ahí y te olvidarías de que existían los fines de semana. El trabajo en sí no estaba mal. Manejaba firewalls, parches de red y cosas aburridas pero esenciales. Era el tipo al que llamaban cuando algo se rompía, y de alguna manera siempre había algo roto. Pasaba noches enteras arreglando servidores mientras mi jefe se llevaba el crédito en los informes. Cuando llegaban los bonos, él los recibía.
Yo solo seguía trabajando. Después de 3 años de esfuerzo, llegando temprano y saliendo tarde, aprendiendo cada sistema de memoria, finalmente entendí que las cuentas no cerraban. Cada cheque se sentía como un insulto. Así que en 2016 renuncié. Recuerdo estar sentado en mi apartamento de un cuarto, mirando el correo de renuncia y pensando, bueno, aquí vamos. Empecé mi propia empresa, Centria, desde mi sala. Tenía un escritorio, una cafetera que sonaba como si estuviera muriendo y ese tipo de impulso que te hace un poco imprudente. Los primeros meses fueron un caos. Me reunía con clientes en cafeterías, a veces en lobbies de hoteles, porque no tenía oficina. Construía sistemas de seguridad para pequeños negocios, tiendas familiares, clínicas y startups. Programaba 14 horas al día, apenas comía, intentando aparentar que no estaba manejando todo eso solo. Por un tiempo funcionó. El dinero empezó a entrar poco a poco. Incluso llegué a pensar que tal vez ese podía ser el inicio de algo grande. Entonces un contrato se torció. Un cliente alegó que una actualización de seguridad había roto su sistema de pagos. Dejaron de pagarme y amenazaron con demandarme. Ese cliente arrastró a otros 3 que también exigían reembolsos que yo no podía cubrir. Las facturas se acumularon, el alquiler se atrasó y de la nada, pasé de joven emprendedor a alguien que podía perder su laptop ante una agencia de cobros. Llamé a mis padres. Error número 1. Mi mamá contestó con esa voz cargada de falsa preocupación. Tobías, realmente deberías haber pensado esto mejor. Los negocios son riesgosos, ¿sabes? Sí, gracias, mamá, ya me di cuenta, dije, tratando de mantener la calma. Solo necesito un préstamo pequeño, te lo devuelvo en unos meses. Mi papá tomó el teléfono. ¿Por qué no consigues un trabajo de verdad? La firma de Adriana va increíble. Ella sí se quedó con algo estable. Me froté la sien. No te pedí consejo de carrera, papá. Solo un préstamo a corto plazo. Tú tomaste tus decisiones, dijo. Es momento de vivir con ellas. Y ahí terminó la conversación. Entonces llamé a Adriana. Ya era abogada por ese entonces, o al menos le gustaba recordárselo a todo el mundo. Pensé que tal vez podría orientarme. Contestó al segundo tono, con ruido de oficina de fondo. Tobías, hola, ¿qué pasa? ¿Necesitas ayuda legal? Sí, algo así. Me llegó un reclamo por incumplimiento de contrato de un cliente, solo necesito, me interrumpió riendo. Guau, ya te están demandando. No tardaste mucho, ¿eh? Sí, muy gracioso, dije sin ánimo. ¿Puedes ayudarme o no? No, respondió. Y además, no me llames para esto. Tengo clientes reales. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono durante un buen minuto, resistiendo el impulso de lanzarlo contra la pared. Una semana después recibí una carta de una agencia de cobros y una advertencia de mi arrendador. Esa noche me senté en mi apartamento, rodeado de tazas de café vacías y contratos impresos, pensando que tal vez se había arruinado mi vida. Me quedaba un número por probar, el tío Vincent. Contestó al segundo tono. Muchacho, ¿qué pasa? Suenas como si estuvieras hecho polvo. Metí la pata, Vincent, le dije. La empresa se está hundiendo, estoy en la ruina, tengo un cliente amenazando con demandarme y mis padres piensan que soy un chiste andante. Se quedó callado un segundo. Después dijo, no estás arruinado. Solo estás empezando. Todos se estrellan antes de aprender a aterrizar. No sabía ni qué decir. No estaba acostumbrado a que alguien no me lo restregara en la cara. Me pidió todos los detalles, cada línea del contrato, cada error que había cometido. Después me dijo, tengo un amigo abogado, de la vieja escuela, barato pero bueno. Le voy a pedir que te llame. Y añadió, no te rindas, muchacho. Tienes cerebro, solo necesitas mejor gente a tu alrededor. Te voy a transferir algo para que puedas mantener las luces encendidas. Casi le dije que no. Pero cuando vives de máquinas expendedoras, el orgullo no paga el alquiler. El dinero llegó a mi cuenta a la mañana siguiente, suficiente para respirar. El abogado se encargó del reclamo y logró un acuerdo discreto. Cuando llamé a Vincent para agradecerle, me dijo, ahora que eso está resuelto, deja de perder el tiempo sintiendo lástima por ti mismo. Tengo algunos contactos que podrían apreciar lo que sabes hacer. Déjame hacer unas llamadas. Por primera vez en años, alguien no me estaba diciendo que era una decepción. Durante los siguientes 6 meses reconstruí lo que quedaba de mi vida. Vendí mi equipo viejo, cerré oficialmente Centria y empecé a ayudar a uno de los contactos de Vincent con pequeños trabajos de seguridad. No era glamoroso, pero era algo. Cada vez que le enviaba una actualización, Vincent respondía algo como, te lo dije, muchacho. Sigue esforzándote, todavía no has terminado. Y por primera vez desde que era niño sosteniendo ese estúpido certificado de robótica, realmente le creí. Al año siguiente, los contactos de Vincent me ayudaron a conseguir un puesto como director en una firma de seguridad de tamaño medio en las afueras del centro de Chicago.
No era glamoroso, pero era sólido. Dirigía un pequeño equipo, manejaba los sistemas de los clientes y aprendí cómo funcionaba realmente un negocio, no solo el código, sino también el lado feo, presupuestos, contratos y clientes que pedían lo imposible. Trabajaba como un poseído. El primero en llegar, el último en irse, viviendo de cafeína y comida para llevar. Cada vez que algo salía mal, yo lo arreglaba. Cada vez que alguien se quedaba paralizado, yo intervenía. En menos de un año, mi jefe ya me llamaba el limpiador. No me molestaba. Limpiar los desastres de otros pagaba mejor que crear los míos. Pero empecé a notar algo, los de arriba no eran ni la mitad de inteligentes de lo que creían. Pasaban las reuniones discutiendo esquemas de colores mientras yo tapaba vulnerabilidades reales. Vendían soluciones carísimas que apenas funcionaban, y luego se felicitaban entre ellos por lo rentables que eran sus propios defectos. Me quedé callado, pero me molestaba cada vez más. 3 años después, alrededor de 2020, tras una reunión particularmente absurda en la que un vicepresidente sugirió que la forma de resolver una filtración de datos era simplemente borrarla, se me acabó la paciencia. Llegué a casa, escribí mi renuncia, la envié y ni siquiera esperé respuesta. Esa noche abrí una carpeta nueva en mi laptop y la llamé Sendero Escudo. Quería algo más inteligente, más limpio, realmente a prueba de fallos, un sistema que hospitales y pequeños comercios pudieran costear sin necesitar el presupuesto de la NASA. Era una locura. No tenía financiamiento ni respaldo, solo un montón de ideas y la voz de Vincent en mi cabeza diciendo, no te contengas esta vez. Así que no lo hice. Alquilé una oficina diminuta encima de un viejo taller mecánico. El piso crujía, la calefacción hacía ruidos extraños y el internet se caía si alguien abajo estornudaba fuerte. No me importó. Subí mis torres de computadora, algunos servidores viejos y un escritorio comprado en segunda mano. Mi dieta se volvió sopa instantánea y comida barata. Mi horario de sueño dejó de existir. Escribía código hasta que me ardían los ojos, probaba, rompía cosas y las reconstruía. Empecé a despertarme en el piso con la marca del teclado en la cara. Estaba tan metido en el trabajo que ni siquiera noté que el teléfono se quedaba sin batería por todas las llamadas que ignoraba. 6 meses después tenía una primera versión funcional. No era bonita, pero era rápida y segura. Envié algunas demostraciones y recibí respuestas educadas. Lo vamos a revisar. Nada prometedor todavía, pero era un comienzo. Después llegó el incendio. Era un jueves por la noche. Estaba depurando un módulo para una prueba de cliente cuando las luces parpadearon. Pensé que la red eléctrica volvía a fallar. 5 minutos después, el aire empezó a oler a plástico quemado. Me giré y vi humo saliendo de uno de los cables de extensión cerca de la pared del fondo. No, ahora no, me dije, corriendo hacia allí. Desconecté el cable, pero ya era demasiado tarde. El tomacorriente chisporroteaba y las llamas empezaron a subir por la pared. Agarré el extintor más cercano, quité el pasador y rocié hasta que el aparato dejó de expulsar más que aire. No fue suficiente. Corrí hacia la puerta, pero entonces caí en cuenta, los servidores. Todo lo que había construido estaba en esos discos. Meses de trabajo. Mi cabeza me gritaba que saliera, pero mis piernas fueron en dirección contraria. Me cubrí la boca con la capucha de la sudadera, volví a entrar y desconecté el equipo principal. El humo era tan espeso que me ardían los ojos. Solté parte del equipo, me tropecé con una caja y caí mal sobre la muñeca. Un dolor agudo me subió por el brazo. Cuando finalmente salí, tosiendo como un idiota, los bomberos ya estaban llegando. Me quedé en la acera viendo el lugar arder. La oficina en la que había invertido mi vida entera se convirtió en un charco negro frente a mis ojos. Cuando todo terminó, uno de los bomberos se me acercó. ¿Estás seguro de que saliste a tiempo? Sí, respondí automáticamente. Pero después me enteré de que mi póliza no cubría incendios causados por fallas eléctricas de cableado defectuoso. Básicamente, estaba perdido. Esa noche me senté en mi auto, mirando el equipo que había logrado rescatar, un monitor medio derretido, una torre quemada y un servidor que parecía haber pasado por una zona de guerra. Por un momento pensé en rendirme. Tal vez mis padres tenían razón. Tal vez estaba destinado a ser una decepción. Entonces llegó un mensaje de Vincent. ¿Me enteré del incendio? ¿Estás bien? Le conté lo que había pasado. Respondió 2 minutos después, dame un día. Tengo a un tipo que quizá pueda ayudarte. A la mañana siguiente llamó otra vez. Un viejo amigo, ingeniero de sistemas retirado. Un poco solitario, pero el hombre puede recuperar datos como nadie. Vale la pena el viaje. Manejé 2 horas hasta un pequeño pueblo donde vivía ese hombre. Parecía que no había visto el sol en una década, pero hacía magia. Tomó mis discos dañados, los conectó a su montaje improvisado y dijo, dame una semana. 5 días después llamó. No recuperé todo, dijo cuando llegué, pero es suficiente. Me lo llevé de vuelta, lo conecté y me quedé mirando el código. La mitad se había perdido,
pero el núcleo seguía intacto. Reconstruí el resto de memoria y notas. Trabajé día y noche, sin distracciones, sin dormir, solo concentración pura. 3 meses después, Sendero Escudo no solo había vuelto, era más rápido, más fuerte y más inteligente. El incendio no lo había destruido, le había quitado lo innecesario. Un mes más tarde recibí un correo de una cadena de hospitales a la que había presentado meses antes. Querían hablar de contratos. Después llegó otro de un grupo minorista. Cuando vi el primer acuerdo firmado, me quedé sentado mirándolo, sin saber cómo reaccionar. Llamé a Vincent. Contestó con su sarcasmo habitual: suenas como alguien que o se ganó la lotería o lo arrestaron. Lo logré, Vincent, le dije, con la voz temblando. El contrato es real. Se quedó callado un segundo y luego se rió. Entonces ve por ello, muchacho. No te contengas esta vez. Y esta vez, no pensaba hacerlo. El primer contrato con el hospital abrió la puerta. En 6 meses, Sendero Escudo dejó de ser un proyecto secundario y se convirtió en una empresa completa. La noticia se extendió rápido en la industria. Los hospitales lo recomendaban entre ellos, los minoristas llamaban, incluso algunas oficinas gubernamentales pequeñas querían adoptarlo. De repente, estaba viajando cada semana, presentando propuestas, arreglando sistemas, escalando todo. Llegó un punto en que tuve que contratar gente solo para mantener mi bandeja de entrada bajo control. Mi primer empleado fue un chico llamado Leonardo, nervioso, brillante, que me recordaba a mí mismo antes de las ojeras permanentes. Después llegaron 3 más, luego 10. Antes de darme cuenta, estaba dirigiendo un equipo real. Nos mudamos del antiguo local quemado a una oficina de verdad, limpia, silenciosa, del tipo donde el piso no cruje y el wifi no se cae cada vez que alguien abre una puerta. Compré escritorios reales, sillas reales e incluso una barra de snacks. Solía bromear diciendo que era lo más corporativo que había hecho en mi vida. El crecimiento fue una locura. Varias oficinas gubernamentales empezaron a probar Sendero Escudo en programas piloto. Los hospitales lo recomendaban entre sí y las cadenas minoristas querían mejor cifrado para los datos de sus clientes. Sendero Escudo se expandía rápido, y cada nuevo contrato se sentía irreal. Mis padres, por supuesto, no tenían ni idea de nada. Yo no se los contaba, era más divertido así. Por las noches miraba la lista creciente de clientes y pensaba, así se siente ser alguien a quien ya no pueden ignorar. 2 inviernos después llegó la gran oferta. Un conglomerado de ciberseguridad, del tipo que se traga empresas pequeñas como si fueran bocadillos, se puso en contacto conmigo. Querían comprar Sendero Escudo por completo, $50 millones. Al principio pensé que era una broma. Releí el correo 4 veces antes de reenviarlo a mi abogado. Me confirmó que era legítimo. Cuando el trato se cerró, me senté en la sala de conferencias de vidrio mirando los documentos finales. Las firmas parecían falsas, como si pertenecieran a otra persona. Todos me estrechaban la mano, felicitándome, y yo solo intentaba procesar que ya no estaba en la ruina. Ya no era nadie. Antes de firmar, llamé al tío Vincent. Vincent, le dije, te voy a hacer reír. Si es otra de tus bromas de seguridad, ahórratela, gruñó. No, respondí sonriendo. ¿Te acuerdas cuando dijiste que aprendería a aterrizar después de estrellarme? Tenías razón. Están comprando Sendero Escudo. 50 millones. Hubo silencio, y luego un largo silbido. Bueno, demonios, muchacho. Esperaba buenas noticias, no el anuncio de un villano de película. Me reí. Me mantuviste a flote cuando todos los demás se fueron. No lo olvidé. Ya aparté una parte para ti. Cuando se cierre el trato, vas a recibir tu parte. Eres oficialmente mi socio en todo esto. Tobías, ese es tu dinero. Es nuestro dinero, lo interrumpí. Me respaldaste cuando nadie más lo hizo. Te lo ganaste. Por una vez no tuvo una respuesta lista. Solo dijo, eres un buen hombre, muchacho, con esa voz áspera que parecía alérgica a los cumplidos. Cuando salí de esa reunión no celebré. No fui a comprar autos ni a organizar fiestas. Fui a casa, me senté en el sofá y me quedé mirando la aplicación del banco como si se estuviera burlando de mí. 50 millones de dólares. Uno pensaría que me sentiría invencible. En cambio, sentí una calma extraña, casi silenciosa. Una semana después compré un penthouse tipo cabaña en las montañas de Colorado. Estaba a mitad de la ladera, hecho de vidrio y madera oscura, el tipo de lugar donde el silencio parece tener peso. Ventanas de piso a techo daban a un valle cubierto de nieve. No lo compré para presumir, lo compré porque necesitaba espacio. Espacio del que mi familia nunca me había dado. Diseñé todo yo mismo, los muebles, la iluminación, incluso los acabados metálicos. No era lujo por apariencia, era diseño funcional, limpio, eficiente. Contraté a una administradora de propiedades llamada Noemí, es gerente de operaciones hoteleras, extremadamente organizada y directa.
Dirigía el lugar mejor que muchos directores ejecutivos. Cada mañana me paraba frente a esas ventanas con café en mano, viendo la nieve acumularse y la niebla deslizarse entre los árboles. Era lo opuesto a mi viejo apartamento: silencio, calma, orden. Por primera vez podía escuchar mis propios pensamientos. La vida era estable, el trabajo iba sólido, el dinero no era un problema y Vincent y yo hablábamos casi todos los días. La transición de la empresa se había dado sin fricciones y tenía suficientes inversiones como para vivir cómodamente el resto de mi vida. Todo eso me llevó al día en que mi familia me envió el mensaje de Navidad. Vamos a mantener la Navidad pequeña este año. Sin invitados, así que solo será tu hermana y su familia. El mismo tono, el mismo patrón, como si yo fuera un compañero de trabajo al que excluyen educadamente de un almuerzo. Esta vez me reí en voz alta. No con amargura, sino con esa risa corta y seca que sale cuando entiendes que algunas personas nunca cambian. Recuerdo estar de pie junto a la ventana. Las montañas parecían infinitas, la nieve reflejaba cada rayo de luz como si el mundo estuviera hecho de vidrio. Abajo, el camino de entrada serpenteaba entre los pinos como una postal. Me quedé con el teléfono en la mano pensando en todos esos años, los eventos solo familia, las desinvitaciones de último minuto, las ocasiones en las que simplemente no había lugar para mí. Los hijos de Adriana probablemente tendrían suéteres a juego. Yo tenía un mensaje de texto. Navidad pequeña, murmuré. Sí, realmente pequeña. Sin la única persona que logró algo por sí misma. Ya no era el niño callado que rogaba aprobación, ni el que arreglaba luces en la boda de su hermana, ni el que pedía dinero para un vuelo. Había construido algo desde cero, desde cenizas y cables quemados. Y ahora tenía todo lo que alguna vez dijeron que no podría tener. Dejé el teléfono, tomé otro sorbo de café y sonreí a mi reflejo en el vidrio. Si no me querían en su mesa, bien. Este año construiría la mía propia, y me aseguraría de que fuera una a la que nunca más pudieran invitarse. Llamé primero al tío Vincent. Contestó al segundo tono, con su voz áspera de siempre. Si me llamas para quejarte de tus padres, haz fila. Esta vez no, dije. Voy a organizar la Navidad, en mi casa, en Colorado. ¿Te apuntas? Hubo una pausa de medio segundo. Claro que sí. Voy a traer a Ingrid y a cualquiera que no sea alérgico a la nieve. Perfecto, respondí. Trae a todos. Después llamé a la tía Marlene, luego a primos que no veía desde la secundaria, viejos amigos de Caltech, e incluso a algunos de mis primeros empleados de Sendero Escudo que se quedaron conmigo en los tiempos difíciles. Todos dijeron que sí, sin dudarlo. Los días siguientes fueron un caos. Le pedí a Noemí que se encargara de la logística, vuelos, autos, habitaciones. Era una máquina. Cuando terminó, tenía una lista completa de invitados, transporte organizado y suficiente comida planeada para alimentar a un pequeño ejército. La cocina parecía un programa de televisión, de esos con 6 hornos y no suficientes manos para usarlos. Para la víspera de Navidad, la cabaña estaba viva. Maletas apiladas junto a la entrada, risas rebotando en las paredes. Gente que no veía en años se abrazaba como si el tiempo no hubiera pasado. El tío Vincent entró primero, con nieve en la chaqueta y una sonrisa de niño. Muchacho, dijo mirando alrededor, te quedaste corto describiéndolo. Esto parece un set de película. Sí, respondí sonriendo, excepto que esta vez el guión sí es bueno. Se rió, me dio una palmada en la espalda y empezó a presentarme a la mitad de los familiares que apenas recordaba. Los hijos de mis primos corrían y se deslizaban sobre el piso de madera. La chimenea rugía, la música sonaba, y por una vez nadie caminaba con cuidado como si no perteneciera al lugar. Entonces el teléfono empezó a sonar. Uno de mis primos, Eduardo, miró la pantalla y dijo, ¿es tu papá? Contesta, dije, aunque ya sabía cómo terminaría esto. Eduardo puso el altavoz. Hola, tío, feliz Navidad. Eduardo, ¿dónde están? Hemos estado esperándolos toda la mañana. Los hijos de Adriana están abriendo regalos. Eduardo me miró, medio sonriendo. Estamos en la casa de Tobías, en Colorado. Es increíble aquí. Silencio total. Luego la voz de mi papá, afilada, ¿están dónde? En la cabaña de Tobías, dijo Eduardo, intentando no reírse. Nos invitó a todos. Mi papá colgó sin decir nada más. 2 minutos después sonó el teléfono de otro primo, luego otro. Mi mamá estaba haciendo la ronda, la misma pregunta, la misma respuesta, el mismo corte de llamada. No me sorprendió. Así son las personas que creen que el mundo se rompe cuando deja de girar a su alrededor. Cuando llegó la hora de la cena, Noemí se había superado a sí misma. Pavo asado, jamón glaseado, suficientes guarniciones como para necesitar una segunda mesa. El aire olía a mantequilla y canela. Las ventanas brillaban con el reflejo naranja de la chimenea. Era la clase de Navidad que imaginaba de niño viendo comerciales en televisión. Alrededor de las 8, tocaron la puerta.
Noemí abrió, y ahí estaba el abuelo Anselmo, con un abrigo grueso y nieve en el cabello. Sonrió al verme. Les dije a tus padres que tenía gripe, y me subí al avión de todas formas. Me reí. Por supuesto que lo hiciste. Entra, viejo. Entró, miró alrededor y soltó un silbido. Esto es serio, Tobías. Por fin lo lograste. Ya era hora de que alguien lo notara, dije mientras le entregaba un plato. Me guiñó un ojo. Oh, lo notaron. Créeme. Tu madre está llamando a medio grupo de la iglesia intentando averiguar cómo lo lograste. El resto de la noche fue perfecto, el tipo de caos que se siente bien. Vincent discutiendo con Ingrid sobre quién trajo el postre equivocado. Alguien subió fotos a internet, Navidad en la cabaña de Tobías, la vista es increíble. En una hora estaban por todas partes. Mi bandeja de entrada explotó con menciones, etiquetas y mensajes. Alrededor de las 10, mi teléfono vibró con un mensaje de Adriana. Rayos, ese es tu lugar. Lo miré un segundo y respondí, sí. Navidad pequeña este año. Dejé el teléfono y volví a la sala. Vincent estaba sentado cerca de la chimenea con un vaso en la mano, observando a todos reír. Mira esto, dijo señalando alrededor. Construiste algo real, muchacho. No solo dinero, esto. Sí, respondí recostándome en la silla. Y ni siquiera necesité hacer algo exagerado para llamar la atención. Se rió, sacudiendo la cabeza. La nieve seguía cayendo afuera, espesa y silenciosa. Adentro, todo era cálido, brillante, vivo. Miré alrededor, familia que realmente se preocupaba, amigos que me habían visto fallar y aún así estaban ahí. Gente comiendo, riendo, viviendo. Por primera vez no era el de afuera mirando por la ventana. Era el que tenía la casa llena de gente, el que hacía espacio para los demás. Y lo mejor de todo, mis padres estaban en algún lugar, mirando sus teléfonos, dándose cuenta de que la Navidad había seguido su curso, sin ellos. A la mañana siguiente todavía estaba medio dormido cuando el teléfono empezó a vibrar sin parar. Identificador de llamadas. Papá, por supuesto. Contesté. Hola. Su voz cortaba como vidrio. Nos humillaste, Tobías. Todo el mundo está hablando de tu pequeño circo de Navidad. ¿En qué demonios estabas pensando? Me senté en la cama y me froté los ojos. Estaba pensando en tener unas fiestas agradables con gente que sí se presenta. Esa era nuestra Navidad, espetó. Nos la robaste. Invitaste a todos, a nuestra familia, a nuestros amigos, sin siquiera avisarnos. Corrección, dije con calma. Invité a la gente que ustedes se olvidaron de que existía. Gran diferencia. De fondo escuché a mi mamá intervenir, dramática como siempre. ¿Tienes idea de cómo nos hace ver esto? Todo el mundo vio esas fotos en internet, tu cabaña, tu fiesta, incluso tu abuelo. La gente nos está llamando preguntando por qué no estuvimos. Casi me reí. ¿Se refieren a la casa del hijo al que no invitaron a su propia Navidad? Sí, qué locura, dije con tono sarcástico. Mi papá exhaló con fuerza. ¿Sabes qué? No voy a discutir esto. Solo dime una cosa, ¿cómo pudiste pagar todo eso? Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. Me levanté y caminé hacia la ventana grande. La nieve seguía cayendo y las montañas brillaban con la luz de la mañana. Todos los demás aún dormían. ¿Se acuerdan de Sendero Escudo? Dije con calma. Sí, respondió. Tu empresa de tecnología, ¿qué pasa con eso? La vendí, dije. Por $50 millones. Silencio. 10 segundos completos. Después, la voz de mi mamá, temblorosa. ¿50 qué? ¿Millones? Sí, millones, confirmé. Mi papá soltó un sonido ahogado. ¿Estás bromeando? No, dije. Es real. Pueden buscarlo en Google, si alguna vez buscaran algo que no fuera la firma de abogados de Adriana. Empezaron a hablar al mismo tiempo, sus voces chocando entre sí, la sorpresa convirtiéndose rápidamente en algo más incómodo. Mi mamá fue la primera en decirlo. Somos tu familia, Tobías. Ese dinero, en cierta forma, nos pertenece a todos. Perdón, respondí. Bueno, te apoyamos durante la universidad y durante tú. La interrumpí, riéndome sin humor. ¿Apoyarme? ¿Se refieren a los años en los que me ignoraron, me dijeron que consiguiera un trabajo de verdad y me dejaron fuera de cada feriado? ¿Ese tipo de apoyo? No seas ridículo, dijo mi papá. Seguimos siendo tus padres. Ni siquiera estarías donde estás sin nosotros. En ese momento, el abuelo Anselmo entró arrastrando los pies a la cocina, en bata y con una taza en la mano. ¿Quién está haciendo tanto ruido tan temprano? Le hice una seña para que se acercara. Esto te va a encantar, dije, poniendo el teléfono en altavoz. La voz de mi mamá volvió a sonar, clara y tensa. Tobías, escucha, no estamos pidiendo mucho. Solo algo justo. Una parte para la familia. El abuelo Anselmo dejó la taza y se inclinó hacia el teléfono. Ustedes dos tienen un descaro impresionante, gruñó. Papá,
dijo mi padre, sorprendido. Ah, no me digas papá, lo cortó el abuelo. Ignoraron a este muchacho durante años, lo trataron como a un fracasado, y ahora lloran porque por fin hizo algo sin ustedes. Debería darles vergüenza. Mi mamá empezó a tartamudear. No estamos, solo. ¿Y Adriana? Continuó el abuelo. Si estás escuchando esto, a ti también debería darte vergüenza. Como si estuviera esperando su turno, otra voz entró en la llamada. Abuelo, por favor, no es así, nuestra Navidad se vio triste comparada con la de él. Todo el mundo preguntaba por qué no nos invitaron. Entonces la próxima vez, dijo el abuelo con voz firme y afilada, trátenlo como familia antes de quejarse de lo que se están perdiendo. Nadie dijo nada después de eso. Prácticamente se podía sentir su orgullo resquebrajarse a través del teléfono. Luego mi papá murmuró algo sobre hablar después, y colgó. El abuelo Anselmo se recostó en la silla, sonriendo. Eso se sintió bien. Mejor que el café, dije. Se rió. Se les pasará, ¿o no? En cualquier caso, ya estás libre de sus tonterías. Y tenía razón. El resto del día fue perfecto. La nieve era lo suficientemente espesa como para una guerra de bolas de nieve que duró 1 hora. Vincent y yo terminamos destrozados por un grupo de niños de 10 años, pero no me importó. Adentro, la cocina olía a panqueques y café. Esa noche me senté junto al fuego con el abuelo. Miró las llamas y dijo, ¿sabes? Creo que por fin encontraste a tu gente. Sí, respondí en voz baja, me tomó bastante tiempo. Levantó su taza. Haz que se ganen tu respeto, muchacho. Vales más que su aprobación. Asentí. Más tarde, cuando revisé el teléfono antes de dormir, había un mensaje nuevo de Adriana. Lo siento, Tobías, de verdad. He estado celosa durante años. Tú te arriesgaste y yo solo seguí lo que mamá y papá decían. No lo veía entonces, ahora sí. Lo leí 2 veces. Bloqueé el teléfono y lo dejé boca abajo en la mesita de noche. Sin responder. Afuera, la nieve seguía cayendo. El fuego crujió una vez y luego se calmó. No fue venganza. Fue libertad. Construí algo real, no para demostrarles que estaban equivocados, sino para demostrarme a mí mismo que podía sostenerme sin ellos. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.